Las estrellas nunca fueron amables con la humanidad. Cuando la Federación Galáctica Unida descubrió la Tierra, consideraron que la humanidad no era apta para la integración, demasiado agresiva, demasiado impredecible, demasiado emocional. Imponían sanciones, prohibiendo el comercio, la colonización y la ayuda tecnológica. El veredicto estaba claro. La humanidad debía quedarse varada en su moribundo hogar, una especie condenada a pudrirse bajo la sombra de civilizaciones mayores. Pero la Federación subestimó algo, la negativa de la humanidad a morir en silencio. La Tierra se estaba asfixiando. Los recursos escaseaban. Las guerras por los restos se intensificaban. Y la Federación se mantenía al margen, observando como dioses indiferentes. Tenían el poder de ayudar, pero ya habían decidido. La humanidad no valía la pena salvarla. Sin embargo, en los rincones más oscuros del mundo, en búnkeres subterráneos y laboratorios ocultos, se estaba escribiendo un futuro diferente. Mentes brillantes, científicos, ingenieros, hackers y señores de la guerra se unieron, impulsados por un solo propósito, la supervivencia. Recuperaron tecnología de traficantes del mercado negro, reversearon sistemas alienígenas y llevaron sus propias ciencias más allá de los límites. La Federación creía que la Tierra estaba aislada. Estaban equivocados. En el silencio del espacio, estaciones olvidadas y naves abandonadas se convirtieron en los primeros bastiones de la humanidad. Contrabandistas, mercenarios y marginados se unieron a sus filas. Unidos no por nacionalidad, sino por un propósito común. Se convirtieron en la Flota Fantasma, una armada oculta que operaba en la oscuridad entre las estrellas. Sus armas eran anticuadas comparadas con los estándares de la Federación. Sus naves estaban ensambladas con piezas robadas. Pero eran humanos, y eso significaba que se adaptaban, sobrevivían y, lo más importante, atacaban donde más dolía. Durante años, la Federación nunca supo quién estaba asaltando sus líneas de suministro, interrumpiendo sus comunicaciones y robando tecnología clasificada. Para cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. La humanidad ya no estaba confinada a la Tierra. Habían construido un imperio en las sombras. En el puente del Iron Revenant, el almirante Darius Cain estaba de pie con las manos detrás de la espalda, mirando la vastedad del espacio. Su flota, una armada fantasmal de naves de guerra humanas, flotaba como depredadores silenciosos en la oscuridad, esperando la señal para atacar. Su objetivo era Vorton 5, un mundo de recursos vital para la economía de la Federación. Si la humanidad quería enviar un mensaje, ese era el lugar. Un suave timbre resonó por el puente. «Almirante», dijo la teniente Reyes, su voz calmada pero firme. «Las patrullas de la Federación están entrando en el sector, tal como se predijo». Cain dejó escapar una pequeña sonrisa. «Bien», respondió. «Ya es hora de que aprendan por qué rechazar a la humanidad fue su mayor error». El Iron Revenant permanecía en el vacío. Su casco oscuro absorbía el resplandor distante de los 2 soles de Vorton 5. Alrededor, la flota fantasma se mantenía oculta. Motores fríos, armas listas, esperando el momento de atacar. El almirante Darius Cain observaba la flota enemiga desplazándose a su posición. Las patrullas de la Federación eran predecibles, eficientes, pero complacientes. Confiaban en su tecnología superior y en sus números, creyendo que nadie podría desafiarlos. Nunca se habían enfrentado a humanos que no tenían nada que perder. ¿Estado?, preguntó Cain. La teniente Reyes revisó la pantalla táctica. 3 cruceros pesados, 6 fragatas y 2 escoltas de portaaviones. Sus escudos están apagados. Formación estándar de tiempo de paz. No sospechan nada. Una risa oscura surgió de la garganta de Cain. Pronto lo sabrán. Con un gesto, dio la orden. Una sola señal de ráfaga pulsó a través del vacío, un susurro silencioso en la oscuridad, y las sombras cobraron vida. Desde la oscuridad, las naves de guerra humanas avanzaron. Cazas Clougt, cuyos motores permanecían fríos hasta el último segundo, se encendieron en estelas azules de fuego mientras se dirigían a toda velocidad hacia la flota desprevenida. Los torpedos silenciosos diseñados para evadir la detección estándar de sensores fueron los primeros en golpear,
estrellándose contra los cruceros de la Federación antes de que pudieran activar sus escudos. Las explosiones estallaron a través de la formación enemiga y el caos siguió. «Hostiles desconocidos detectados», gritaron los oficiales de la Federación. «Escudos arriba». Los oficiales de la Federación apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la flota fantasma los desintegrara. Las naves de Kain no luchaban como las de la Federación. No había enfrentamientos largos, no había atascos tácticos prolongados. La humanidad había aprendido el arte de la guerra de la manera difícil. A través de la desesperación, a través de la supervivencia. El Iron Revenant disparó sus cañones de riel, enviando proyectiles hiperdensos a través del casco de la primera fragata. La nave se desplomó, su reactor alcanzando el punto crítico en una explosión silenciosa y ardiente. Las naves de la Federación intentaron devolver el fuego, pero la flota fantasma ya estaba entre ellas, moviéndose con aterradora precisión. Corbetas stealth se deslizaron entre las naves capitales, colocando cargas de abordaje. Comandos humanos, soldados forjados en el infierno de las guerras de la Tierra, asaltaron las naves enemigas, eliminando a los oficiales de la Federación antes de que pudieran sacar sus armas. En el puente de un crucero de la Federación, el almirante Tesic de la tercera flota de patrullas de la Federación observaba horrorizado. Esto no puede ser posible», murmuró. Una teniente se giró hacia él, su rostro pálido. «Señor, estamos siendo sobrepasados. Ni siquiera sabemos quiénes son». Él apretó los puños. Sabía que solo había una especie con este nivel de desafío imprudente. «Humanos», escupió. En el Iron Revenant, Kain observaba cómo la flota de la Federación se desmoronaba. Las naves ardían, las tripulaciones enemigas se rendían, y las defensas orbitales de Borton 5 caían en el silencio. Reyes se giró hacia él. «¿Órdenes, señor?» Kain respiró profundamente. «Envía un mensaje», dijo. La transmisión resonó a través del sistema, secuestrando todas las frecuencias de la Federación. «Nos rechazasteis. Nos abandonasteis. Pensasteis que la humanidad había terminado. Estabais equivocados. Somos la flota fantasma. Somos la oscuridad entre las estrellas. Y hemos regresado». Lejos, en el corazón del capital de la Federación, el mensaje se reprodujo ante el Alto Consejo. Por primera vez en siglos, el miedo se reflejó en sus ojos. La humanidad ya no estaba bajo su atención. La humanidad estaba en guerra. La flota fantasma había lanzado su primer golpe, y la Federación tambaleaba ante el impacto. Borton 5, un planeta que antes se consideraba intocable, ahora estaba en manos humanas. Las defensas de la estación habían caído. Los astilleros orbitales habían sido tomados. Y los sobrevivientes de la Federación estaban muertos o prisioneros. Pero Kain sabía que esto solo era el comienzo. La Federación era arrogante, pero no débil. Tenía flotas que abarcaban las estrellas, mundos cubiertos de ciudades fortaleza, y un ejército compuesto por miles de especies. Ahora que la humanidad había mostrado su carta, todo el peso de la galaxia caería sobre ellos, y eso era exactamente lo que Kain quería. En el centro de mando del Iron Revenant, la teniente Reyes analizaba las transmisiones interceptadas de la Federación. El enemigo estaba entrando en pánico. Los informes del ataque se extendían como fuego, y el Alto Consejo ya había ordenado una respuesta. «Están movilizando la Sexta Armada», dijo Reyes. «Al menos 60 naves de guerra, incluidas Dreadnoughts». Un murmullo recorrió la tripulación de mando. La Federación no enviaba Dreadnoughts para escaramuzas menores. Esto era una orden de exterminio. Kain sonrió. «Perfecto». El comandante Lokach, el principal estratega de Kain, dio un paso adelante. «Señor, no podemos enfrentar toda una armada de frente. Incluso con los recursos de Borton 5, todavía estamos en desventaja». Kain se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo peligroso. «No necesitamos ganar una batalla», dijo. «Necesitamos ganar una guerra». La flota fantasma no luchaba de manera convencional. Eran insurgentes, saboteadores, fantasmas en el vacío. Si la Federación pensaba que esto sería un simple enfrentamiento de flotas,
Estaban caminando hacia una trampa. Cain se giró hacia Reyes. Envía la señal. Es hora de activar las células durmientes. A través del espacio de la Federación, la humanidad no había estado inactiva. La Federación creía que había aislado la Tierra, pero los humanos habían estado deslizándose a través de las grietas durante décadas, haciéndose pasar por comerciantes, mercenarios, ingenieros. Se habían infiltrado en astilleros, oficinas de inteligencia y puestos militares. Habían escuchado, aprendido y esperado. Y ahora, la espera había terminado. En el mundo industrial de Beltar 9, un ingeniero humano que trabajaba en un acorazado de la Federación insertó un simple comando en la IA de la nave. Cuando la Sexta Armada saltara al hiperespacio, sus líneas de suministro serían enviadas accidentalmente a las coordenadas equivocadas, dejando a la mitad de su flota varada en el espacio profundo. En el planeta Fortaleza Sifos Prime, un científico humano en un laboratorio de armas clasificado provocó una reacción en cadena en los cañones de plasma prototipo de la Federación. La explosión resultante destruyó 3 Dreadnoughts antes de que pudieran siquiera abandonar el muelle. En el mundo capital de la Federación, Ayeya, se envió un solo mensaje cifrado desde la tableta de datos de un diplomático humano. En pocas horas, los cortes de energía barrieron la red de defensa planetaria, dejando a la sede de la Federación temporalmente vulnerable. Uno a uno, las piezas cayeron. La Federación tenía una armada. La humanidad tenía estrategia. De vuelta en Borton 5, Cain estaba en el puente de su nave insignia mientras la flota de la Federación llegaba. La Sexta Armada, reducida pero aún formidable, emergió del hiperespacio en perfecta formación de batalla. Su almirante, un reptiliano gigante llamado Baractul, los saludó. Sus ojos amarillos ardían de furia. «Escoria humana», gruñó. «Ríndanse ahora, y tal vez salvemos a algunos para los campos de trabajo. Resistan, y borramos a su especie de la historia». Cain se rió, avanzando hacia él. «Hablas mucho para alguien que está a punto de perderlo todo». Baractul mostró los dientes. «Estás en inferioridad numérica. No puedes esperanzarte en derrotarnos». Cain sonrió simplemente. Y luego, detrás de la flota de Baractul, las estrellas explotaron. Docenas de naves humanas ocultas en el cinturón de asteroides de Borton 5 abrieron fuego. Misiles de bombardeo y proyectiles cinéticos destrozaron la formación enemiga. Los escudos de los Dreadnoughts brillaron bajo el inesperado ataque, luchando por compensar el daño. Al mismo tiempo, dentro de la propia flota de la Federación, docenas de agentes durmientes humanos fueron activados. Los sistemas se apagaron, las armas se bloquearon. Las naves enteras se volvieron contra sus propios aliados. La Sexta Armada había llegado para aplastar a la humanidad. En su lugar, se estaba desmoronando desde dentro. Cain observó el caos desarrollarse y se acercó a los comunicadores. «Espero que hayan disfrutado su estancia en las estrellas», le dijo a Baractul. «Porque ahora esta es la galaxia de la humanidad». A través de la Federación, el miedo se propagó como un incendio. La flota fantasma no era solo un grupo de piratas rebeldes. Era una rebelión. La especie rechazada había hecho lo imposible. La humanidad no solo se estaba defendiendo. La humanidad estaba ganando. La batalla sobre Borton 5 rugía como una tormenta, pero no era una batalla común. Era una masacre. La Sexta Armada había llegado con confianza, creyendo que iban a exterminar una molestia. En cambio, se encontraron atrapados en las fauces de un depredador que nunca vieron venir. Las naves de la Federación disparaban descontroladamente, sin saber si el enemigo estaba frente a ellas o entre ellas. Los infiltrados humanos habían deshabilitado sistemas clave, vuelto las defensas automáticas contra sus propios barcos, y sembrado tal discordia que ni siquiera los almirantes sabían en quién confiar. En el Iron Revenant, Cain observaba la destrucción con fría satisfacción. «¿Estado?», preguntó. La voz de Reyes era firme, pero había un toque de triunfo debajo de ella. «El 30% de su flota ya se ha perdido. Otro 15% está deshabilitado o comprometido. Sus Dreadnoughts se mantienen, pero su estructura de mando está hecha pedazos». Cain asintió. «Bien.
Asegúrate de que nadie escape. El mayor error de la Federación había sido pensar que podían contener a la humanidad. Ese error ahora les costaba su flota más poderosa. En el puente de su nave insignia, las garras reptilianas del almirante Baraktul se apretaron contra los bordes de su trono de mando. Sus ojos amarillos estaban abiertos por la rabia y la incredulidad. ¿Dónde está mi poder de fuego?, gruñó. ¿Dónde están mis refuerzos? Un oficial aterrorizado tartamudeó. Señor, todos los refuerzos han sido comprometidos. Estamos recibiendo órdenes contradictorias dentro de nuestra propia flota. Algunos barcos ya se han rendido, otros se están enfrentando entre sí. Entonces retomen el control, gritó Baraktul. Antes de que sus oficiales pudieran responder, la nave se sacudió violentamente. Las alarmas de emergencia sonaron mientras las explosiones recorrían los niveles inferiores. Baraktul dirigió su mirada hacia la ventanilla. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. El Iron Revenant se dirigía directamente hacia ellos. La nave insignia humana avanzaba con precisión aterradora. Los cañones de riel se encendieron. Los proyectiles cinéticos desgarraron las naves escoltas de Baraktul. Su escuadrón de cazas se abalanzó sobre sus defensas como una plaga, desmembrando todo lo que quedaba de su flota. Los humanos no se estaban retirando. Estaban cazando, y Baraktul era la presa. Kain estaba en la proa de su nave, los ojos fijos en la nave insignia enemiga. «Acérquenos más», ordenó. Reyes dudó. «Señor, si nos acercamos demasiado, sus cañones principales no tendrán la oportunidad de disparar», respondió Kain con voz helada. «Terminaré esto ahora». El Iron Revenant avanzó con fuerza, esquivando escombros y fuego. Las naves de la Federación intentaron interceptarlas, pero los cazas humanos las desmembraron antes de que pudieran acercarse. El Dreadnought de Baraktul giró, sus cañones se calentaron para un desesperado último ataque. Demasiado tarde. La flota de Kain desató el infierno. Cada cañón de riel, cada misil, cada proyectil de plasma se centró en un solo objetivo. Los escudos de la nave insignia de Baraktul brillaron y colapsaron. Su casco blindado se rompió bajo la pura ferocidad del fuego humano. Las explosiones estallaron por todo el barco, consumiendo sus cubiertas en un rugir infernal. Baraktul apenas tuvo tiempo de maldecir antes de que su centro de mando fuera consumido por las llamas. La nave insignia se hizo pedazos. El almirante más poderoso de la Federación estaba muerto. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Las naves restantes de la Federación, las que todavía podían luchar, dudaron. Y luego, una por una, se rindieron. Kain exhaló lentamente, observando cómo la otrora poderosa Sexta Armada se desmoronaba. «Transmite a todas las fuerzas restantes de la Federación», dijo. «La batalla ha terminado. La humanidad ha ganado». Reyes asintió y envió la señal. A través de los escombros flotantes del vacío, las tripulaciones de la Federación dejaron caer sus armas. Algunos expulsaron cápsulas de escape. Otros simplemente apagaron sus naves, sabiendo que ya no había esperanza. La batalla por Borton 5 estaba ganada, pero Kain sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. En el corazón del mundo capital de la Federación, el Alto Consejo se reunió en una sesión de emergencia. Las noticias de Borton 5 los golpearon como un martillo. La Sexta Armada destruida. Barakt muerto. La humanidad imparables. El pánico se propagó rápidamente a través de la cámara. «Debemos retaliar», gritó un consejero. «Destruyan la Tierra. Bórrenlos antes de que ataquen de nuevo». «¿Borrarlos?», se burló otro. Se suponía que no eran nada. Ahora están ganando batallas contra nuestras mejores flotas. Si escalamos, nos quemarán desde dentro. Un silencio cayó sobre la sala mientras la realización se asentaba. La Federación había rechazado a la humanidad. Ahora la humanidad venía por ellos, y nada podía detenerlos. En Borton 5, Kain estaba de pie en la superficie, mirando las estrellas. La Federación había descartado a la humanidad, pensando que serían olvidados. En cambio, habían creado a su peor enemigo. «Preparen la flota», dijo en voz baja. Esto fue solo el principio.
La flota fantasma no se detendría. No hasta que la Federación se arrodillara ante la humanidad. Los fuegos de Borton 5 seguían ardiendo mientras las fuerzas humanas aseguraban los restos de la flota de la Federación. Los escombros flotaban en órbita, los cadáveres retorcidos de las naves de guerra que una vez simbolizaron el poder absoluto. Ahora solo eran ruinas, monumentos a la arrogancia de la especie que había desechado a la humanidad. Kain estaba de pie en el balcón de mando del Iron Revenant, observando cómo sus oficiales procesaban a los miles de prisioneros de la Federación. Algunos estaban heridos, algunos en shock, y algunos simplemente miraban a los humanos con los ojos abiertos, incrédulos. ¿Han dicho algo?, preguntó Kain. Reyes negó con la cabeza. No mucho, señor. La mayoría está demasiado atónita para hablar. No pueden creer que realmente ganamos. Kain sonrió. Bien. Déjalos que se queden con eso. La Federación había pasado siglos ignorando a la humanidad, tratándolos como una molestia inconveniente, algo que debía ser contenido, desestimado, olvidado. Nunca consideraron que los humanos pudieran responder. Y ahora no tenían más opción que temerles. En las profundidades del centro de mando de Borton 5, los ingenieros humanos trabajaban sin descanso. La red planetaria se estaba reconfigurando, sus sistemas de defensa reescritos para reconocer a las naves de guerra humanas como aliadas. Los astilleros orbitales, una vez reservados para las flotas de la Federación, ahora estaban bajo control humano. Kain caminaba por los pasillos, su abrigo militar negro ondeando detrás de él. Este planeta había sido un importante centro de suministro para la Federación. Ahora sería la base de un nuevo imperio. Locke, su principal estratega, se acercó con una tableta de datos. Hemos asegurado sus archivos, almirante. Movimientos completos de flotas, mapas estelares, cadenas de suministro. La Federación pensaba que esta información era intocable. Rió. Parece que estaban equivocados. Kain tomó la tableta y revisó los datos. Esto no solo era valioso. Era todo. Las debilidades de la Federación, sus bases secretas, sus proyectos ocultos. Ahora, la humanidad tenía acceso a todo. Reyes se acercó. Señor, también hemos descifrado comunicaciones clasificadas. La Federación está en pleno pánico. Están pidiendo refuerzos, pero hay duda. Kain levantó una ceja. ¿Duda? Reyes asintió. Algunos sectores no quieren comprometer sus fuerzas. La noticia de nuestra victoria se está propagando, y hay susurros de disidencia. Incluso las especies no humanas que han estado bajo el dominio de la Federación están observándonos. Kain sonrió. Entonces démosles algo en lo que creer. El siguiente movimiento no era guerra. Era propaganda. Una transmisión fue enviada a través de todos los canales principales de la Federación. Una figura con un abrigo oscuro estaba frente a una bandera de la Federación en llamas, sus ojos fríos, su voz como acero. Era Kain. La Federación nos lanzó al vacío. Nos dejaron morir. Nos llamaron indignos, insignificantes. Estaban equivocados. Hemos tomado Borton 5. Hemos destrozado su armada. Hemos demostrado que la humanidad no se rompe. A aquellos que todavía sirven a la Federación, tienen una opción. Párense con los tiranos que los descartaron, o párense con nosotros. La flota fantasma está en ascenso, y pronto la Federación caerá. El mensaje fue claro, y la galaxia escuchó. En los rincones ocultos del espacio de la Federación, los mundos oprimidos comenzaron a moverse. Las razas esclavas que habían pasado siglos bajo el dominio de la Federación vieron esperanza por primera vez. Mercenarios, señores de la guerra y soldados exiliados vieron una oportunidad. La Federación había pasado siglos haciendo enemigos, y ahora la humanidad les ofrecía una razón para luchar. En el mundo capital de la Federación, la cámara de emergencia del Alto Consejo estaba llena de gritos. La transmisión había enviado al gobierno entero al caos. Están incitando a la rebelión, gritó un consejero. Esto es un esfuerzo coordinado para derrocar nuestro gobierno. Otro golpeó su puño contra la mesa. Eran nada. Ahora tienen naves de guerra, armas y aliados. Deberíamos haberlos destruido cuando tuvimos la oportunidad.
El gran consejero Beric, un anciano de la raza Citari, se levantó lentamente, sus ojos azules pálidos entrecerrados en profunda reflexión. La humanidad fue un error, dijo suavemente. Un error que deberíamos haber corregido hace mucho tiempo. Un silencio cayó sobre la cámara. Beric se giró hacia sus ministros de guerra. Movilicen todas las flotas. Emitan una orden de exterminio para Darius Cain y su flota fantasma. No me importa cuántos recursos se necesiten. La humanidad no debe existir. Pero Cain ya estaba varios pasos adelante. Dentro del centro de mando del Iron Revenant, estudiaba los mapas estelares. La Federación se reagruparía y vendría hacia ellos con una fuerza abrumadora. Borton 5 no aguantaría para siempre, lo que significaba que debían atacar primero. Rumbo a los astilleros de Albana, ordenó Cain. Es la mayor instalación de producción de flotas de este sector. Si la tomamos, les quitaremos su capacidad de recuperarse. Locke sonrió. Golpéenlos antes de que puedan golpearnos. Estrategia clásica humana. Cain sonrió de vuelta. Es lo que mejor hacemos. La flota fantasma se movió como una sombra en la noche, deslizándose a través de la oscuridad del espacio. La humanidad ya no solo luchaba por sobrevivir. Estaban forjando un imperio. Y pronto la galaxia les pertenecería. Los astilleros de Albana eran uno de los centros industriales más fortificados de la Federación, un complejo orbital que producía flotas enteras. Nunca había conocido la guerra. Hasta ahora. El Iron Revenant emergió del espacio de deslizamiento al borde del sistema, flanqueado por una creciente flota de naves de guerra. Algunas robadas a la Federación, otras construidas en secreto por los ingenieros exiliados de la humanidad. Una fuerza que una vez se consideró imposible ahora flotaba en el vacío, preparándose para atacar el corazón de la máquina de guerra de la Federación. Cain estaba de pie en el puente, con los ojos fijos en la enorme estructura frente a él. ¿Estado? Preguntó. Reyes observó la pantalla táctica. Las defensas de los astilleros son fuertes. Torretas automáticas, escuadrones de cazas, un generador de escudo planetario. También tienen una flota de 12 naves capitales, pero... dudó. Cain la miró, instándola a continuar. Pero la mayoría de sus tripulaciones están en rotación. Solo alrededor de la mitad de su flota está lista para el combate. Si nos movemos rápido, podemos destrozarlos antes de que reaccionen. Cain sonrió. Entonces nos movemos rápido. El ataque comenzó en silencio. Los equipos de infiltración de la flota fantasma ya habían roto las rilas de comunicación exteriores, desconectando los astilleros de la red de la Federación. Cuando las primeras naves humanas abrieron fuego, los defensores estaban ciegos. Los cañones de riel rugieron. Los proyectiles cinéticos perforaron el casco de la estación, encendiendo líneas de combustible y enviando bolas de fuego al vacío. Los oficiales de la Federación se apresuraron a responder, pero su flota estaba en desorden. Algunas naves se encendieron demasiado lentamente, otras flotaban sin órdenes, y el resto ya estaba siendo abordado por equipos de asalto humanos. Dentro del centro de mando de los astilleros, la almirante Terres Belnor observaba el caos en sus monitores. Esto no puede estar sucediendo, susurró. ¿Dónde está nuestra flota? ¿Dónde está el mando? Un oficial tembloroso se giró hacia ella. Señora, son ellos. Terres sintió un frío terror instalarse en su estómago. Humanos. La especie que habían echado como alimañas. La especie que habían ignorado durante siglos. Y ahora, habían venido a vengarse. Cain lideró el asalto personalmente. Él y su equipo de asalto irrumpieron por los pasillos industriales de los astilleros, disparando rifles. Los ingenieros y oficiales de seguridad de la Federación intentaron montar una defensa, pero estaban fuera de su liga. Los humanos se movían como fantasmas, deslizándose entre las sombras, derribando la resistencia con una brutal eficiencia. Locke se cubrió detrás de un panel de consola, recargando su rifle. Hemos llegado al núcleo del reactor. Solo di la palabra y enviaremos este lugar al sol. Cain lo pensó por un momento. Destruir los astilleros de Albana sería un golpe demoledor para la Federación.
Pero luego vio los datos desplazándose en su consola de muñeca. Planos, diseños de naves de guerra experimentales, existencias completas de armas que nunca habían sido desplegadas. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Olvídate de destruirlo», dijo Kain. «Lo tomaremos». En el puente de Lyron Revenant, Reyes observó cómo más naves de la Federación se rendían. La batalla no había durado ni una hora, y ya los defensores estaban cediendo. La flota fantasma había sembrado el miedo en sus corazones. «Almirante», dijo al comunicador. «Tenemos el control total de los astilleros. Son nuestros». La voz de Kain era fría, victoriosa. «Entonces, hagamos algunas naves de guerra». Días después, la galaxia tembló cuando las noticias se difundieron. La flota fantasma ahora controlaba el astillero más grande del sector. Los ingenieros humanos invadieron la estación, convirtiendo las naves de la Federación en armas de guerra. Las fábricas que una vez sirvieron a sus enemigos ahora construían naves para el imperio de la humanidad. A través de la galaxia, los líderes de la Federación entraron en pánico. Los humanos no solo estaban sobreviviendo, estaban expandiéndose. Y pronto, nada los detendría. Las naves de guerra robadas de los astilleros de Albana formaron la columna vertebral de la nueva flota de la humanidad. Una vez leales a la Federación, ahora estaban reacondicionadas con la ingeniosa tecnología humana, cascos más fuertes, armas más letales y un sistema de inteligencia artificial diseñado para superar a sus enemigos. Kain estaba de pie en la cubierta de mando de Lyron Revenant, observando cómo los ingenieros finalizaban las modificaciones en un Dreadnought que una vez fue el orgullo de la Federación. Ahora, llevaba el emblema negro de la humanidad, un símbolo de desafío contra aquellos que los habían desechado. Locke se acercó, con los brazos cruzados. «Los informes de la flota han llegado. Hemos reacondicionado más de 2 docenas de naves capitales y aún más naves de apoyo. Nuestras fuerzas son pequeñas, pero con estas naves, podemos golpear mucho más fuerte de lo que nuestro tamaño sugiere». Reyes intervino. «Y la Federación lo sabe. Están movilizando para un contraataque. El Alto Consejo ha puesto recompensas por cada uno de nosotros». Kain sonrió. «Bien. Que desperdicien sus recursos persiguiendo sombras». Reyes dudó. «Hay algo más. Hemos estado recibiendo transmisiones de especies no humanas. El control férreo de la Federación no es tan fuerte como quieren que creamos. Algunas de sus razas vasallas nos ven como una salida. Quieren hablar». La sonrisa de Kain se desvaneció en una expresión pensativa. La Federación había gobernado durante siglos a través del miedo y el control. Civilizaciones enteras fueron subyugadas, forzadas a la servidumbre, sus culturas arrancadas. Y ahora, por primera vez en la historia, surgía un nuevo poder. «Organiza las reuniones», dijo Kain. «Vamos a ver si quieren algo más que palabras». Los primeros en llegar fueron los Selari, una especie reptiliana conocida por su brutal eficiencia en combate. Una vez élite de los troperos de choque de la Federación, ahora se habían desilusionado con sus amos. Su líder, el gran Marsal Tobik, se encontraba frente a Kain en la sala de guerra. «Ustedes luchan contra la Federación», dijo Tobik, su voz un gruñido bajo. «Nosotros hemos luchado para ellos, matado para ellos, pero nunca fuimos más que herramientas, desechables». Sus ojos amarillos se estrecharon. «Ya no somos herramientas». Kain se inclinó hacia adelante. «Entonces, luchen por ustedes mismos. Luchen con nosotros. Ayúdennos a derribar a la Federación». Lo observó durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. «Los Selari están con la humanidad». Uno a uno, otras especies siguieron. Los Corín, antiguos esclavos convertidos en ingenieros. Los Verados, una raza mercante harta de los impuestos y la explotación de la Federación. Incluso oficiales renegados de la Federación, desilusionados por la corrupción, comenzaron a desertar. Lo que comenzó como una rebelión humana se estaba convirtiendo en una revolución. Pero las revoluciones tienen consecuencias. En el corazón del mundo central de la Federación, el Alto Consejo se reunió en secreto.
La expresión del gran consejero era sombría mientras leía los últimos informes. Esto no puede seguir, dijo Beric. La humanidad era un error. Un oficial de inteligencia dio un paso al frente. Hemos localizado su flota. Se están reuniendo cerca de la expansión Ravos. Si actuamos ahora, podemos aplastarlos antes de que se fortalezcan más. Los consejeros murmuraron en acuerdo. Los ojos de Beric ardían con fría determinación. Entonces, los borramos de la existencia. Pero Cain y su gente siempre fueron subestimados. Dentro del Iron Revenant, los informes empezaron a llegar. Las fuerzas de la Federación estaban en movimiento. Una flota masiva se acercaba. Locke sonrió. Parece que ya tenemos su atención. La expresión de Cain era impenetrable mientras observaba el mapa estelar. Este sería su momento decisivo. O serían destruidos, o el reinado de la Federación terminaría para siempre. La expansión Ravos era una zona muerta, inexplorada, llena de anomalías. El tipo de lugar por el que ninguna flota cuerda se aventuraría. También era el lugar perfecto para una emboscada. Cain estaba de pie en el centro del puente del Iron Revenant, mirando el mapa estelar. La flota de la Federación se acercaba rápidamente. Cientos de naves, suficiente poder de fuego como para reducir un planeta a cenizas. Pero Cain no tenía miedo. Había luchado demasiado, perdido demasiado como para temer al enemigo ahora. ¿Estado de nuestra flota?, preguntó. Reyes respondió, sus dedos bailando sobre el panel de control. Tenemos 70 naves capitales, 3 veces esa cantidad en aeronaves de asalto y casi 100 naves de la Federación reacondicionadas de Albana. Las fuerzas terrestres Elari están listas para desplegarse si esto se convierte en una acción de abordaje. Pero Cain se giró hacia ella. ¿Pero qué? Locke exhaló. Estamos en desventaja numérica, 5-1. Un silencio se instaló en el puente. Todos sabían lo que eso significaba. La Federación no venía solo a ganar. Venían a aniquilarlos. La sonrisa de Cain se curvó. Entonces hagámosles arrepentirse. La primera nave enemiga salió del espacio de deslizamiento en los bordes del sistema. Naves exploradoras, barcos de ataque rápidos, buscando trampas. No encontraron nada más que silencio. La segunda ola llegó. Cruceros más grandes, escoltas, dreadnoughts. Aún nada. Luego, la nave insignia de Beric llegó al centro de la formación. En el momento en que lo hizo, el vacío estalló en fuego. Desde las sombras de Ravos, la flota fantasma atacó primero. Los cañones de largo alcance de Riel destrozaron la línea delantera del enemigo antes de que pudieran reaccionar. Drones lanzados desde asteroides ocultos impactaron en las naves de la Federación con una precisión mortal. Las tropas de choque Selari abordaron naves enemigas confundidas, acabando con las tripulaciones antes de que pudieran activar sus defensas. La Federación entró en pánico. ¿Qué está pasando?, gruñó Beric mientras su puente temblaba por el impacto. ¿De dónde están atacando? Sus oficiales corrían en busca de respuestas, pero todo era caos. Los humanos luchaban de una manera que ninguna especie había enfrentado antes. No luchaban una batalla tradicional. Luchaban para destruir. Cain observó el campo de batalla desplegarse. Su estrategia se desarrollaba como una danza cuidadosamente orquestada. En el momento en que contraatacaran, ordenó: retírense y déjenlos sobrepasarse. La flota fantasma desapareció entre los campos de escombros. Las fuerzas de la Federación, desesperadas por recuperar el control, la siguieron directamente a la zona de muerte. En el momento en que entraron en el campo, las naves humanas surgieron desde todos los ángulos. Misiles, lanzas de plasma, golpes cinéticos. Naves que una vez pertenecieron a la Federación volvieron sus cañones contra sus antiguos amos. Una sola batalla se convirtió en una masacre. Beric observó horrorizado cómo su flota se desmoronaba. Esto no era posible. Esto no debería ser posible. Y sin embargo, la prueba ardía por toda su flota. Luego, sus sensores captaron algo que lo congeló en el lugar. Un Dreadnought. No, el Dreadnought. El Leviatán de Albana. Una nave de guerra que se suponía estaba bajo control de la Federación.
Una nave que alguna vez simbolizó su dominio. Y ahora llevaba el emblema negro de la flota fantasma. Imposible, susurró Beric. Y luego disparó. Un rayo de energía atravesó su nave insignia, cortando el casco como si fuera papel. Beric fue lanzado al suelo mientras las explosiones rasgaban su nave. Intentó ponerse de pie, intentó pedir refuerzos, pero no quedaba nada. Su flota se moría. La Federación se moría. Y la humanidad había ganado. Horas después, el silencio del campo de batalla era ensordecedor. Las naves de la Federación flotaban, ardiendo, abandonadas. Lo que quedaba de su flota había huido. Kain estaba de pie en el puente de Lyron Revenant, mirando cómo los restos flotaban. «Lo logramos», dijo Reyes, silbando bajo. Reyes sonrió. «Acabamos de destruir la flota más poderosa de la galaxia». Kain exhaló. «La batalla ha sido ganada, pero sé que esto no es el fin. Esto es solo el principio. La humanidad ha demostrado que no seremos borrados. Ahora tomaremos la galaxia para nosotros, y nada nos detendrá». La batalla en la expansión Ravos había destruido la ilusión de invencibilidad de la Federación. Las noticias se extendieron más rápido que la luz a través de consejos de guerra, puestos de comercio y colonias ocultas. La humanidad, la especie que una vez fue rechazada y arrojada al vacío, había derrotado a la gran flota de la Federación. Sectores enteros que una vez se pensaron leales al Alto Consejo ahora vacilaban. Algunos desertaban abiertamente, otros simplemente dejaban de responder a las órdenes de la Federación. Un cambio de poder estaba en marcha. En las ruinas de un consejo de guerra de la Federación, el gran consejero Beric se sentó en un silencio atónito. Su otrora poderosa flota se había ido, su máquina de guerra estaba amputada. A través de la cámara, sus compañeros consejeros gritaban unos sobre otros, algunos exigiendo una contraofensiva inmediata, otros pidiendo negociaciones de paz. Beric golpeó su puño contra la mesa. «No negociamos con alimañas». Pero la sala ya no era suya para controlar. La Federación había gobernado a través de la dominación y el miedo. Pero ahora, ellos eran los que tenían miedo. Una voz profunda resonó desde las sombras. «Quizás sea el momento de considerar medidas alternativas». La sala cayó en silencio. Beric se giró hacia la voz. Una figura se erguía en el borde de la sala. Uno de los viejos guardianes, los arquitectos secretos de los tratos más oscuros de la Federación. «Los humanos han demostrado que no pueden ser aplastados convencionalmente», continuó la figura. «Pero la fuerza bruta no es la única manera de matar un imperio. Si desean ser los gobernantes de las sombras». Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. «Recordémosles que acecha en la oscuridad». Mientras tanto, en las profundidades de la expansión Ravos, Kain se encontraba a bordo del Lyron Revenant, mirando un mapa holográfico de la galaxia. La Federación estaba herida, pero no muerta. Aún no. Locke se apoyó en el panel de control, los brazos cruzados. «Logramos llamar su atención, eso está claro. Pero ambos sabemos que no van a rendirse tan fácilmente». Kain asintió. «Más difícil, más inteligente. Tenemos que estar preparados». Reyes habló. «Entonces tal vez es hora de dejar de reaccionar». Kain se giró hacia ella, curioso. «¿Qué propones?» Reyes sonrió. «La Federación construyó su imperio subyugando a los demás. ¿Qué pasaría si construimos el nuestro liberándolos?» La sala se sumió en silencio mientras el peso de sus palabras se asentaba. La humanidad había pasado siglos sobreviviendo en las sombras, luchando solo para existir. Pero ahora ya no luchaban solo por sí mismos. Tenían aliados. Tenían una flota. Tenían el poder de cambiar la galaxia misma. Kain miró hacia la ventanilla, donde los restos de la flota de la Federación aún ardían a la distancia. Ahora lo veía. Los planetas se levantaban contra sus opresores. Especies enteras se alineaban bajo una nueva bandera. La bandera de la humanidad. «Entonces, llevemos la lucha a ellos», dijo Kain. «No más esperar. No más escondernos». Se giró hacia sus oficiales, una sonrisa lenta y decidida se extendió por su rostro. «Ya no estamos aquí solo para sobrevivir». Tocó el mapa holográfico,
marcando el primer objetivo. Estamos aquí para conquistar. Y así comenzó. La Federación había lanzado a la humanidad al vacío. Los había rechazado, abandonado, intentado borrarlos, pero la humanidad había sobrevivido. Y ahora gobernarían. El Imperio Fantasma había surgido, y la galaxia nunca sería la misma. La flota fantasma avanzó como una sombra en la galaxia, deslizándose de un sistema a otro, sembrando caos en su camino. Los planetas que alguna vez estuvieron bajo el dominio absoluto de la Federación ahora estaban comenzando a resistir. Planetas que habían vivido bajo el yugo de la Federación por siglos, finalmente se levantaban. La humanidad estaba liderando la carga, y otros se unían a ellos. En el corazón de la galaxia, en la capital de la Federación, la situación era desesperante. Los líderes del Alto Consejo habían convocado una reunión de emergencia. Las comunicaciones estaban llenas de informes de pérdidas catastróficas. ¿Cómo han caído tan rápido?, exclamó un consejero, golpeando su puño contra la mesa. ¿Qué están esperando nuestros refuerzos? Un segundo consejero, con la mirada grave, respondió. Han cortado nuestras líneas de comunicación. No tenemos idea de cuántas flotas han formado. Pero lo que sabemos es que nos están atacando desde todos los ángulos. No podemos sostenernos por mucho más tiempo. El gran consejero Beric, siempre calmado, ahora parecía preocupado. Sabía que la Federación había subestimado a la humanidad, pero ahora, con tantos mundos en revuelta y la flota fantasma ganando poder, el escenario era más grave que nunca. ¿Cuál es la situación en las defensas orbitales?, preguntó, intentando mantener la calma. Las defensas están siendo superadas, respondió un oficial. Las flotas de la Federación están desbordadas, los sistemas de defensa planetaria están fallando uno tras otro. Beric apretó los dientes. La Federación había cometido un error fatal al subestimar a los humanos. Pero ahora era demasiado tarde para corregirlo. Mientras tanto, en las naves de la flota fantasma, Kain y su consejo se preparaban para el siguiente movimiento. Sabían que el momento decisivo se acercaba. Después de las victorias en los astilleros de Albana y Borton 5, ya no se trataba solo de resistir. Ahora la humanidad estaba lista para tomar lo que había sido suyo desde el principio. Kain se encontraba en el puente de la nave insignia, mirando la vastedad del espacio. Su rostro, normalmente calmado, ahora reflejaba la determinación de quien sabe que está a punto de cambiar el curso de la historia. Pronto, dijo Kain con voz firme. La Federación no será la misma después de esto. Reyes, a su lado, asintió. Estamos listos. El imperio de la Federación está a punto de caer. Locke, quien estaba analizando los mapas estelares, también asintió. La caída de la Federación es inminente. Sus líderes están perdiendo el control y nuestras fuerzas crecen cada día. La galaxia está empezando a responder. Con una leve sonrisa, Kain giró hacia su equipo. Sabía que el objetivo ahora era uno solo, la capital de la Federación. El golpe final. El corazón de la galaxia. Es hora de terminarlo, dijo Kain. La nave insignia, el Iron Revenant, comenzó a moverse hacia su próximo destino. La galaxia ya no estaba en manos de la Federación. Era el momento de tomar lo que la humanidad había reclamado por tanto tiempo, la supremacía en las estrellas. A medida que la nave se adentraba en el espacio desconocido, se sentía como un presagio de la tormenta que se desataría. Los planetas cercanos, los sistemas estelares, los sectores que una vez fueron controlados por la Federación, ahora se veían alzarse en rebelión, respondiendo al llamado de la humanidad. El futuro estaba por escribirse, y la humanidad había tomado las riendas. El Iron Revenant avanzó, navegando hacia el centro de la galaxia, hacia el epicentro del poder de la Federación. Con cada salto en el hiperespacio, la flota de Kain se acercaba más a su objetivo final, la caída del Alto Consejo. En los mundos controlados por la Federación, las razas esclavizadas se levantaban, inspiradas por la visión de los humanos. Los Celari, los Corin, los Verados y muchas otras especies se unían a la causa. La flota fantasma ya no era solo una flota de humanos. Era un símbolo de la liberación galáctica. La humanidad,
Una vez rechazada y despreciada, ahora era la esperanza de aquellos que habían sufrido bajo el yugo de la Federación. En el puente de Lyron Revenant, Kain observaba los sistemas de control mientras la nave avanzaba hacia el núcleo de la Federación. La galaxia estaba cambiando ante sus ojos. La Federación estaba tambaleándose, y él sabía que solo un golpe final sería necesario para derribarla por completo. El final está cerca, dijo Kain, sus ojos fijos en el horizonte estelar. Reyes, Locke y el resto de su equipo comprendían lo que estaba en juego. Ya no era solo una cuestión de sobrevivir. La humanidad no solo iba a vencer, iba a cambiar el orden galáctico para siempre. El Lyron Revenant se preparaba para su ataque final. La caída de la Federación era solo cuestión de tiempo. Y cuando llegara el momento, los humanos, aquellos que habían sido rechazados, serían los nuevos gobernantes de las estrellas. La flota fantasma se acercaba a su objetivo final. El núcleo de la Federación, el corazón mismo de su poder. Los sistemas de defensa estaban comprometidos. Los planetas que antes servían de bastiones para la Federación ahora se encontraban en ruinas o se habían rebelado, uniéndose al frente de la humanidad. Kain observaba la galaxia desplegarse ante él, la visión de lo que estaba a punto de ocurrir. Todo había conducido a este momento. La humanidad, a través de su astucia, resistencia y unidad, había desmantelado la estructura que había oprimido a tantas especies durante siglos. Y ahora, con cada victoria, tomaban más y más control. El Alto Consejo no sabe lo que se les viene, dijo Reyes, con una mirada resuelta, observando el campo de batalla que se aproximaba. Kain asintió mientras sus ojos recorrían el mapa estelar. La Federación, esa fuerza imparable que había aplastado a tantas civilizaciones, ahora estaba a punto de ser destruida. Los últimos bastiones del poder se estaban desmoronando. Es solo cuestión de tiempo, respondió Kain, su voz llena de determinación. La Lyron Revenant se adentraba en la órbita de Ayeya, el planeta capital de la Federación, el centro neurálgico de la opresión galáctica. Era aquí donde se libraría la última batalla, una batalla que definiría el destino de la galaxia. De repente, un mensaje llegó a través de las frecuencias de la Federación, interceptado por la flota fantasma. Era una transmisión de emergencia del Alto Consejo, una súplica de ayuda. ¿Les damos lo que piden?, preguntó Locke, con una sonrisa sardónica. Sabía que la Federación no tenía más opciones. Kain observó la transmisión, sus ojos fríos y calculadores. No, los dejaremos que sufran las consecuencias de sus actos, dijo Kain. Ya hemos perdido demasiados como para darles piedad. La Lyron Revenant avanzaba a través de las defensas orbitales de Ayeya. La flota de la Federación intentó montar una defensa, pero era demasiado tarde. Las naves humanas ya estaban dentro de la órbita del planeta, y las fuerzas enemigas no podían reaccionar con la rapidez necesaria. Los sistemas de defensa están caídos, informó Reyes, mientras observaba las pantallas tácticas. El caos estaba en su punto máximo, y la Federación estaba perdiendo el control de su capital. Kain miró el panorama, sabiendo que el fin estaba cerca. El sueño imperial de la Federación estaba a punto de desmoronarse, y la humanidad ocuparía su lugar. Las naves de guerra de la Federación que alguna vez fueron insignias de su poder ahora caían ante la flota fantasma, incapaces de hacer frente al asalto. Las estaciones de comando de la Federación se cayeron una a una. Las defensas del planeta se apagaron, y las fuerzas de la humanidad comenzaron a tomar el control de las principales instalaciones de la Federación. Con un gesto de su mano, Kain ordenó la apertura de un canal de transmisión. La figura de Kain apareció en todas las pantallas de la Federación, de pie frente a la bandera de la humanidad, su mirada fija y feroz. «Esto es el fin de la Federación», dijo con voz clara y resonante. «Nos rechazasteis. Nos abandonasteis. Pensasteis que la humanidad estaba condenada. Estabais equivocados. La flota fantasma ha demostrado que nada puede detenernos. Y ahora, hemos venido a reclamar lo que es nuestro. La galaxia es nuestra, y la Federación ha sido destruida». Reyes observó cómo las pantallas de la Federación se apagaban lentamente, los sistemas de control siendo tomados por los humanos,
los prisioneros de la Federación siendo llevados bajo vigilancia. En las naves de la flota fantasma, la victoria era palpable. Los hombres y mujeres de la flota, una vez luchadores solitarios en las sombras, ahora eran los vencedores de una guerra galáctica. Habían logrado lo imposible. La flota fantasma, ahora más grande y poderosa que nunca, se mantenía en su lugar sobre Ayeya, la última gran fortaleza de la Federación. La flota humana no solo había derrotado a su opresor, sino que había derrotado a la idea misma de la Federación como una fuerza invencible. Kain, parado en el puente de la Iron Revenant, observaba el horizonte estelar. Ya no era solo un líder de la resistencia. Ahora era el líder de una nueva era. La humanidad había tomado el control, y el universo se adaptaría a su presencia. Ahora comienza la verdadera batalla, dijo Kain con una sonrisa, observando cómo la galaxia, ahora en sus manos, empezaba a cambiar. La Iron Revenant se alejaba de Ayeya, con la flota humana detrás de ella, dejando atrás lo que alguna vez fue la capital de la Federación. Los días de la Federación como potencia galáctica habían terminado, y la era de la humanidad acababa de comenzar. La galaxia había cambiado para siempre. Lo que antes era un imperio de opresión y control ahora se había desplomado bajo el peso de la flota fantasma. Los líderes de la Federación, aquellos que alguna vez consideraron a la humanidad como una especie despreciable, ahora se enfrentaban a las consecuencias de su arrogancia. Kain observaba desde el puente de la Iron Revenant cómo las estrellas se extendían ante él, una vasta galaxia que ahora estaba al alcance de su mano. La humanidad había luchado y sobrevivido, pero ahora, no solo sobrevivían, gobernaban. La Iron Revenant y su flota habían dejado atrás los restos de la Federación, pero no había tiempo para relajarse. Había mucho por hacer, muchos mundos por liberar, muchos sistemas por reorganizar bajo el nuevo orden. La flota fantasma, la armada fantasma que se había levantado de las sombras, ahora era la vanguardia de un nuevo imperio galáctico. Reyes, Loki y los demás oficiales estaban al tanto de la magnitud de lo que acababan de lograr. El golpe a la Federación no solo había derrotado a un imperio, sino que había encendido una chispa de revolución en todos los rincones de la galaxia. La gente de la galaxia, cansada de siglos de opresión, veía ahora a la humanidad no como una amenaza, sino como una esperanza. Especies que alguna vez vivieron bajo el yugo de la Federación se unían, deseosas de unirse al nuevo orden, un orden donde la humanidad sería el centro, y la libertad y la justicia serían los principios rectores. En el puente de la Iron Revenant, Kain levantó la vista hacia la imagen estelar frente a él, sintiendo el peso de lo que habían logrado, pero también el desafío que les esperaba. Lo que hemos logrado es solo el comienzo, dijo Kain, su voz firme. El camino hacia la paz será largo, pero lo conseguiremos. Juntos. Loki asintió, con una sonrisa calculadora en su rostro. Este es nuestro momento, almirante. La galaxia está cambiando, y ahora somos los que dictamos el rumbo. Reyes, que había estado observando en silencio, se acercó a Kain y dijo: La humanidad está lista para guiar el futuro. Con la galaxia extendida ante ellos, Kain miró hacia su equipo, sabiendo que el trabajo aún no estaba terminado. Habían luchado para liberarse de la Federación, pero ahora debían asegurarse de que nunca más se repitiera una era de tiranía. Debían ser más que los opresores que habían derrotado. Debían ser los defensores de la libertad, los protectores de los inocentes. La flota fantasma, ahora convertida en la flota del Imperio Humano, comenzó su viaje a través del espacio, no como una fuerza de destrucción, sino como una fuerza de construcción. Un imperio que no solo tomaría lo que le pertenecía, sino que también restauraría el equilibrio en la galaxia. Mientras las estrellas se deslizaban a su alrededor, Kain sonrió para sí mismo. Sabía que el camino sería difícil, que la guerra aún no había terminado, pero estaba seguro de una cosa: la humanidad había aprendido la lección más importante de todas. Ya no serían despreciados. Ya no serían rechazados. La galaxia era suya. Y nada los detendría.